El 4 de julio de 1946, más de 200.000 personas se reunieron en silencio absoluto sobre una colina en Gdańsk, Polonia. ¿La razón? Presenciar la escalofriante ejecución masiva de 11 jóvenes mujeres, antiguas guardias nazis del campo de concentración de Stutthof. Frente a la multitud, estas mujeres, algunas con apenas 20 años, esperaban con una soga alrededor del cuello, condenadas por torturar, asesinar y enviar a miles de víctimas inocentes hacia la muerte. ¿Qué llevó a estas jóvenes a transformarse en monstruos despiadados? Esta es la estremecedora historia detrás del brutal destino final de las guardias más perversas del nazismo. Stutthof, el último infierno nazi y la masacre silenciada del Holocausto. El campo de concentración de Stutthof, situado cerca de la ciudad de Gdańsk, antes Danzig, Polonia, representa uno de los episodios más oscuros y menos conocidos del Holocausto. Establecido el 2 de septiembre de 1939, un día después de la invasión alemana a Polonia, Stutthof fue el primer campo de concentración nazi fuera de las fronteras alemanas y el último en ser liberado por las fuerzas aliadas el 9 de mayo de 1945. Durante su operación, aproximadamente 110.000 personas fueron deportadas a Stutthof, de las cuales más de 85.000 perdieron la vida debido a las condiciones inhumanas, enfermedades, ejecuciones y trabajos forzados. Antes de la invasión de Polonia, las autoridades nazis en la ciudad libre de Danzig ya habían identificado a la inteligencia polaca y judía como objetivos principales. La ciudad libre de Danzig, un territorio autónomo bajo la supervisión de la Sociedad de Naciones desde 1920, había sido un foco de tensiones entre Alemania y Polonia debido a la significativa población germana que residía allí y el interés del Tercer Reich en anexar la región. Con la llegada de los nazis al poder en 1933, las políticas de germanización y segregación comenzaron a implementarse con mayor rigor y el sentimiento antisemita se intensificó, preparando el terreno para futuras deportaciones y ejecuciones masivas. Desde 1936, los servicios de inteligencia alemanes, en colaboración con simpatizantes locales del nazismo, comenzaron a recopilar información sobre miembros de la inteligencia polaca, intelectuales judíos, líderes políticos y activistas sociales. Las listas de elementos subversivos incluían profesores, escritores, médicos, sacerdotes, empresarios y figuras prominentes de la comunidad judía y polaca. Para los nazis, estos grupos representaban una amenaza potencial a su control sobre Danzig y sus planes de anexión del territorio. La estrategia era clara: eliminar a los líderes y personalidades influyentes de la sociedad polaca para facilitar el dominio absoluto de la región y debilitar cualquier posible resistencia organizada. En paralelo a la recopilación de información, las autoridades nazis comenzaron a buscar ubicaciones estratégicas para establecer centros de internamiento. La idea original era contar con un lugar apartado donde pudieran encarcelar, interrogar y eventualmente ejecutar a los enemigos del Reich, sin levantar sospechas entre la población civil ni atraer la atención de la comunidad internacional. Stutthof, un área pantanosa y boscosa al noreste de Danzig, fue elegida por su aislamiento geográfico y su proximidad a rutas de transporte clave que facilitarían el traslado de prisioneros. Inicialmente, Stutthof funcionó como un campo de internamiento civil bajo la administración de la policía de Danzig. En sus primeros meses de operación, el campo albergó principalmente a intelectuales polacos, judíos y disidentes políticos arrestados tras la invasión de Polonia en septiembre de 1939. Las condiciones en esta fase inicial ya eran extremadamente duras. Los prisioneros fueron obligados a construir sus propios barracones y a trabajar en la expansión del campo sin herramientas adecuadas ni ropa apropiada para las condiciones climáticas. Los castigos físicos, la falta de alimento y las ejecuciones arbitrarias comenzaron desde el primer momento. A medida que la guerra avanzaba y el control nazi sobre los territorios ocupados se consolidaba, la función del campo cambió. En noviembre de 1941, Stutthof fue transformado en un campo de educación laboral, administrado por el Servicio de Seguridad alemán. Bajo este nuevo esquema, los prisioneros eran sometidos a trabajos forzados en condiciones brutales,
con jornadas extenuantes en fábricas de armamento, canteras y proyectos de infraestructura. La idea de educación laboral no tenía ningún propósito rehabilitador. Era, en realidad, una política de exterminio encubierto mediante el agotamiento físico y la inanición. Los prisioneros que no podían cumplir con las cuotas de trabajo eran ejecutados de inmediato o abandonados a su suerte hasta morir de debilidad o enfermedad. Finalmente, en enero de 1942, Stutthof fue elevado a la categoría de campo de concentración regular bajo la supervisión de las SS, integrándose formalmente en la vasta red de campos controlados por el Reich. Este cambio significó una expansión del campo, la llegada de más prisioneros de diferentes nacionalidades y la implementación de métodos de exterminio más sistemáticos. A partir de este momento, Stutthof dejó de ser solo un centro de detención y trabajo forzado para convertirse en un eslabón más dentro de la maquinaria de muerte nazi. Con el tiempo, el campo recibiría miles de prisioneros provenientes de Polonia, los países bálticos, la Unión Soviética y más tarde de otros campos de concentración como Auschwitz. El campo original, conocido como el Campo Antiguo, estaba rodeado por una alambrada de púas y comprendía 8 barracas para los internos y una Kommandantur para los guardias de las SS, abarcando un área total de 0,012 kilómetros cuadrados. Estas instalaciones rudimentarias fueron diseñadas inicialmente para albergar un número limitado de prisioneros. Sin embargo, a medida que la guerra avanzaba y la maquinaria de exterminio nazi se expandía, el campo comenzó a recibir miles de prisioneros adicionales, lo que llevó a una drástica necesidad de expansión. En 1943 se inició un proyecto de ampliación masiva que transformó a Stutthof en un campo de concentración de gran escala. La nueva sección del campo, construida junto al Campo Antiguo, estaba rodeada por una alambrada electrificada que reforzaba las medidas de seguridad e impedía cualquier intento de fuga. Este sector adicional contenía 30 nuevas barracas, estructuras diseñadas para alojar a un número mucho mayor de prisioneros en condiciones de hacinamiento extremo. La expansión elevó la superficie total del campo a 1,2 kilómetros cuadrados y permitió incrementar significativamente su capacidad operativa. Además de las barracas para prisioneros, en la expansión de 1943 se añadieron otras instalaciones fundamentales para la maquinaria de exterminio nazi. Se construyeron talleres de trabajo forzado, donde los prisioneros eran obligados a fabricar componentes para la industria bélica alemana, principalmente en la producción de piezas de aviones y municiones. También se instalaron almacenes para confiscar y clasificar las pertenencias de los prisioneros asesinados, así como oficinas administrativas para la burocracia del campo, que incluía registros detallados de cada prisionero y listas de deportaciones a otros campos de exterminio. El crecimiento del campo coincidió con su incorporación formal al sistema de la solución final, la política genocida nazi para el exterminio sistemático de los judíos de Europa. En la expansión del campo en 1943, Stutthof pasaría de ser un campo de internamiento y trabajo forzado a convertirse en un centro de exterminio activo. Para implementar esta nueva función, se construyó un crematorio con capacidad para eliminar cientos de cadáveres al día, reduciendo el tiempo y los recursos empleados en la disposición de los cuerpos. También se estableció una cámara de gas, diseñada específicamente para llevar a cabo ejecuciones masivas de prisioneros. La cámara de gas de Stutthof, operativa desde junio de 1944, fue diseñada para asesinar hasta 150 personas por sesión con Zyklon B, el pesticida a base de cianuro empleado en otros campos como Auschwitz y Majdanek. La ejecución se realizaba en un edificio de ladrillo con una única entrada y una pequeña ventana sellada, por la cual los verdugos vertían los cristales de Zyklon B. La muerte por asfixia se producía en pocos minutos, dependiendo de la resistencia física de las víctimas. Sin embargo, a medida que el flujo de deportaciones aumentaba en la segunda mitad de 1944, la capacidad del campo fue insuficiente para llevar a cabo la exterminación a la velocidad exigida por las SS. En su mayoría, los nuevos prisioneros eran judíos deportados desde los países bálticos y Polonia, junto con prisioneros políticos y miembros de la resistencia capturados en territorios ocupados.
Ante la sobrecarga, los nazis comenzaron a utilizar vagones móviles con gas, camiones herméticamente sellados en cuyo interior se introducía monóxido de carbono. Los prisioneros eran hacinados en estos vehículos bajo el engaño de un traslado, y tras un trayecto de apenas unos minutos, morían asfixiados. Una vez llegaban a las fosas comunes previamente excavadas en los alrededores del campo, los cuerpos eran descargados y sepultados en masa. Esta práctica, aunque menos eficiente que la cámara de gas fija, se convirtió en un método complementario para acelerar la exterminación. Pero el asesinato sistemático no se limitó a los gaseamientos. El campo de Stutthof contaba con un área de fusilamientos, donde los prisioneros eran ejecutados en grupos. Las víctimas, debilitadas por el hambre y las enfermedades, eran alineadas frente a zanjas previamente excavadas y fusiladas a quemarropa. Testigos describieron cómo, en ocasiones, los nazis obligaban a los prisioneros a arrojarse vivos a las fosas antes de ser ametrallados, asegurando que los cuerpos cayesen directamente en la tumba colectiva. Otros fueron asesinados por el método del disparo en la nuca en un barracón habilitado como sala de ejecuciones. En este lugar, se les hacía arrodillarse ante un canalón de drenaje que facilitaba la limpieza de la sangre, y un oficial de las SS les disparaba con una pistola en la base del cráneo. Además de los fusilamientos, el campo se convirtió en un escenario de ejecuciones brutales a golpes. Los prisioneros, especialmente aquellos considerados demasiado débiles para trabajar, eran asesinados con palos, barras de metal o culatas de fusil. En algunos casos, los guardias organizaban espectáculos en los que obligaban a los prisioneros más fuertes a matar a otros a puñetazos o con herramientas rudimentarias. Estas prácticas no solo servían como un método de exterminio, sino también como un ejercicio de deshumanización extrema, en el que las víctimas eran obligadas a participar en la destrucción de su propia comunidad. El trabajo forzado en Stutthof también se convirtió en una forma de ejecución encubierta. Los prisioneros eran enviados a realizar trabajos agotadores, desde la construcción de carreteras y fortificaciones hasta la producción de armamento para la Wehrmacht. Sin acceso a ropa de abrigo en invierno ni a un mínimo de alimentación, muchos prisioneros sucumbían a la extenuación. Los que no podían mantenerse en pie eran golpeados hasta la muerte o enviados directamente a la cámara de gas. En la última fase del campo, cuando los recursos comenzaron a escasear y la evacuación se hizo inminente, los nazis dejaron de molestarse en eliminar a los prisioneros de forma organizada. Simplemente los abandonaban sin comida ni agua, condenándolos a una muerte lenta. Las damas del terror, guardianas de Stutthof y su reinado de crueldad. El régimen nazi no solo utilizó a hombres en su estructura de represión y exterminio, sino que también reclutó a mujeres que desempeñaron un papel clave en la vigilancia de los campos de concentración. En Stutthof, varias de estas guardianas alcanzaron notoriedad por su crueldad y sadismo, convirtiéndose en figuras temidas por los prisioneros. Muchas de ellas no tenían una formación militar ni experiencia en este tipo de funciones antes de la guerra. Sin embargo, bajo el adoctrinamiento del régimen y el poder que se les otorgó, se transformaron en ejecutoras despiadadas del terror nazi. A partir de 1944, con la creciente escasez de personal masculino debido a la movilización de soldados hacia el frente oriental, las SS enfrentaban una grave falta de personal en los campos de concentración. Para cubrir esta necesidad, intensificaron el reclutamiento de mujeres en Danzig y otras ciudades cercanas, ampliando la estructura de vigilancia con personal femenino. Este reclutamiento no se limitó a voluntarias, sino que en algunos casos se emitieron llamados obligatorios dirigidos a mujeres jóvenes desempleadas o con antecedentes de servicio en industrias estatales. Se establecieron oficinas de reclutamiento en varias ciudades y se utilizaron redes de propaganda para promover el papel de la mujer en el esfuerzo de guerra nazi, no solo en fábricas de armamento o labores agrícolas, sino también dentro del sistema de represión del Reich. Los carteles de propaganda, anuncios en periódicos locales y discursos en reuniones del partido exaltaban la necesidad de mujeres fuertes y comprometidas que quisieran apoyar a la patria en un momento decisivo. En muchos casos, las mujeres veían la oferta como una oportunidad para escapar de la pobreza, obtener raciones de comida más abundantes
y acceder a una seguridad laboral que, en tiempos de guerra, era incierta en otros sectores, en particular, aquellas que provenían de entornos rurales o con educación limitada, se sentían atraídas por la posibilidad de recibir un salario estable y alojamiento dentro de los campos, lo que les garantizaba una vida más estructurada que la que tenían en sus hogares. Muchas de ellas nunca habían tenido posiciones de poder y de pronto se encontraban con autoridad absoluta sobre prisioneros indefensos, lo que para algunas supuso una transformación total en su actitud y comportamiento. Si bien algunas mujeres ingresaron al sistema por necesidad económica, otras lo hicieron por convicción ideológica. Desde jóvenes habían sido adoctrinadas en la Liga de Muchachas Alemanas, BDM, la organización juvenil del partido nazi para mujeres, donde se les inculcaban valores de disciplina, obediencia y lealtad absoluta a Hitler. Al llegar a los campos, estas mujeres, previamente educadas en la idea de la superioridad racial y la necesidad de eliminar a los enemigos del Reich, encontraron en su nuevo rol una validación de esas enseñanzas. La brutalidad no solo era permitida, sino esperada. Las que mostraban mayor dureza eran promovidas a cargos de mayor responsabilidad. A muchas se les enseñó que debían ver a los prisioneros no como personas, sino como elementos subversivos, cuya existencia ponía en peligro el futuro de Alemania. El entrenamiento de estas guardianas era breve pero intenso. Se las sometía a una instrucción acelerada en disciplina, manejo de prisioneros y castigos, además de una estricta formación física para asegurar que fueran capaces de ejercer su autoridad sin vacilaciones. Se esperaba de ellas una obediencia absoluta a sus superiores masculinos dentro de la jerarquía de las SS y una disposición a imponer orden sin cuestionamientos. Se les enseñaba a manejar armas, a reconocer signos de insubordinación y a aplicar castigos físicos sin vacilar. Muchas internalizaron esta doctrina con un fanatismo alarmante, asumiendo con entusiasmo su papel en la maquinaria represiva del nazismo. Con el paso del tiempo, algunas guardianas incluso desarrollaron un disfrute sádico en el ejercicio de su poder, volviéndose más despiadadas de lo que sus superiores hubieran exigido. Las guardianas del campo de concentración de Stutthof desempeñaron un papel crucial en la maquinaria de terror nazi. Entre ellas, 4 figuras resaltan por la crueldad de sus acciones: Jenny Wanda Barkmann, Gerda Steinhoff, Elisabeth Becker y Wanda Klaff. Jenny Wanda Barkmann nació el 30 de mayo de 1922 en Hamburgo. En 1944 se unió como guardiana auxiliar al subcampo femenino SK3 de Stutthof, donde rápidamente se ganó el apodo de El Bello Espectro, debido a su apariencia juvenil, que contrastaba con su extrema crueldad. Los testimonios de sobrevivientes la describen azotando a prisioneros hasta dejarlos inconscientes y mostrando una actitud indiferente durante las ejecuciones en las cámaras de gas. Al acercarse el Ejército Rojo, Barkmann intentó huir, pero fue capturada en mayo de 1945 en la estación de tren de Gdańsk. Durante su juicio mostró una actitud despreocupada, riendo y coqueteando con sus guardias, lo que acentuó la percepción de su falta de remordimiento. Gerda Steinhoff, nacida el 29 de enero de 1922 en Danzig-Langfurt, trabajó inicialmente como cocinera. En 1944 respondió al llamado nazi para reclutar guardianas y se unió al personal de Stutthof. El 1 de octubre de 1944 fue nombrada supervisora de bloque en el subcampo femenino SK3, participando activamente en las selecciones de prisioneras para las cámaras de gas. El 31 de octubre de 1944 ascendió al rango de SS Oberaufseherin y fue asignada al subcampo de Danzig-Holm. Posteriormente, el 1 de diciembre de 1944, fue transferida al subcampo femenino de Bromberg-Ost en Bydgoszcz. Por su lealtad y servicios al Tercer Reich, recibió la Cruz de Hierro el 25 de enero de 1945. Tras la guerra, fue arrestada el 25 de mayo de 1945 y durante su juicio fue reconocida por su severidad y participación en selecciones para ejecuciones. Elisabeth Becker nació el 20 de julio de 1923 en Neuteich, en el territorio de la ciudad libre de Danzig. A los 13 años,
Se unió a la Liga de Muchachas Alemanas y, en 1938, trabajó como conductora de tranvía en Danzig. En 1944 fue reclutada por las SS y llegó a Stutthof el 5 de septiembre de 1944, donde también participó en selecciones de mujeres y niños para las cámaras de gas y maltrató físicamente a prisioneros. El 15 de enero de 1945 huyó del campo y regresó a su hogar en Neuteik, donde fue arrestada el 13 de abril de ese mismo año. Wanda Klaff, nacida como Wanda Kalachinska el 6 de marzo de 1922 en Danzig, trabajó en una fábrica de mermeladas antes de casarse en 1942 y convertirse en ama de casa. En 1944 se unió al personal de Stutthof en Praust, donde cometió abusos contra numerosas prisioneras. El 5 de octubre de 1944 fue transferida al subcampo de Rusoshin, continuando con sus actos sádicos. Huyó del campo a principios de 1945, pero fue arrestada el 11 de junio, mientras padecía fiebre tifoidea. Durante su juicio, admitió disfrutar de su trabajo en el campo. Todas ellas fueron condenadas a muerte y ejecutada públicamente por ahorcamiento el 4 de julio de 1946 en la colina de Biskupia Gorka, cerca de Gdańsk. Los testimonios de los sobrevivientes describen castigos aplicados con una saña particular, ejecutados muchas veces sin justificación alguna, simplemente porque a la guardiana en turno se le antojaba. Los métodos de tortura variaban desde sesiones de palizas prolongadas hasta castigos psicológicos diseñados para quebrar la voluntad de los internos. Una de las prácticas más temidas era el castigo de la jaula de hielo. Prisioneros, en su mayoría mujeres, eran obligados a desnudarse y permanecer durante horas en el patio del campo bajo condiciones climáticas extremas. En pleno invierno, con temperaturas que descendían por debajo de los -10 grados Celsius, eran obligados a quedarse de pie, sin moverse, mientras la nieve se acumulaba sobre sus cuerpos. Cualquier intento de cubrirse con los brazos era respondido con golpes o con chorros de agua helada, acelerando la hipotermia. Algunos prisioneros no resistían y colapsaban. Otros, aún conscientes, veían cómo sus compañeros caían uno a su alrededor, convertidos en figuras inmóviles de carne azulada. Entre las guardianas más sádicas que destacaron por la frialdad con la que se aplicaba estos castigos se encuentra Jenny Wanda Bergman, pero el sadismo de las guardianas no se limitaba a la tortura física. La humillación psicológica era un arma tan efectiva como el látigo o la cámara de gas. A menudo, las prisioneras eran obligadas a realizar tareas absurdas o degradantes para el puro entretenimiento de sus verdugos. Algunas supervivientes contaron cómo las guardianas organizaban juegos con los internos, ordenándoles pelear entre ellos, golpearse unos a otros o ejecutar danzas ridículas bajo amenaza de muerte. Una de las tácticas más crueles consistía en obligar a prisioneros debilitados a cargar cadáveres de sus propios compañeros durante largas horas, sin permitirles descansar o llorar por los muertos. Si caían de agotamiento, eran inmediatamente ejecutados en el lugar. Elisabeth Becker, otra de las guardianas infames de Stutthof, tenía una forma particular de mostrar su desprecio por la vida de los prisioneros. Se dice que disfrutaba golpeando hasta la muerte a prisioneros enfermos o demasiado débiles para trabajar. Los hacía formar fila frente a un pozo de ejecución y con un palo de madera en la mano los iba seleccionando uno a uno. Los elegidos eran llevados a un barracón donde se les ejecutaba de un disparo en la nuca, o en ocasiones eran golpeados hasta la muerte por otros prisioneros obligados a hacerlo. En algunos casos, las guardianas no necesitaban excusa alguna para matar. Wanda Klaff, conocida por su actitud arrogante incluso durante su juicio, era temida por su uso del látigo. Le bastaba una simple mirada para determinar quién viviría y quién moriría ese día. Su especialidad era golpear a los prisioneros hasta el punto de la inconsciencia y luego arrojarlos en montones de cadáveres, aún vivos, para que murieran lentamente por asfixia o hemorragias internas. Más allá de la violencia física, había un grado de perversión en la forma en que estas mujeres ejercían su poder. Gerda Steinhoff, ascendida al rango de supervisora en Stutthof, se jactaba de su habilidad para detectar signos de debilidad en los prisioneros.
A aquellos que parecían estar a punto de colapsar, los sometía a pruebas de resistencia inhumanas, como obligarlos a cargar sacos de cemento durante horas o a cavar fosas enormes, solo para ser fusilados y arrojados en ellas inmediatamente después. Pero quizás uno de los episodios más aterradores descritos en los testimonios fue el uso de perros de ataque para despedazar a prisioneros. Algunas guardianas, en especial aquellas con mayor rango, entrenaban perros para que se abalanzaran sobre los internos a la menor señal de desobediencia. Los animales eran alimentados con una dieta especial para fomentar la agresividad y solían atacar directo al cuello o al rostro de las víctimas. Se reportaron múltiples casos en los que prisioneros fueron despedazados vivos frente a sus compañeros, mientras las guardianas observaban la escena con aparente satisfacción. Los juicios de Stutthof, la caza y condena de las sombras del Reich. Tras la caída del Tercer Reich y la liberación de los campos de concentración nazis, la comunidad internacional y los países directamente afectados se enfrentaron al inmenso desafío de impartir justicia. En Polonia, donde se había establecido el campo de Stutthof, las autoridades emprendieron una serie de procesos judiciales para juzgar a los responsables de las atrocidades cometidas en este lugar. No se trató únicamente de un acto de justicia, sino de un esfuerzo por documentar y exponer la magnitud de los crímenes perpetrados. Los procesos iniciados en Gdansk en 1946 marcaron un precedente en la rendición de cuentas, ya que no solo se procesó a oficiales de alto rango, sino también a guardianas femeninas, demostrando que la brutalidad dentro de los campos no era exclusiva de los hombres y que la responsabilidad debía recaer en todos aquellos que habían contribuido a la maquinaria de exterminio, sin importar su género o jerarquía. Las detenciones de los acusados comenzaron casi inmediatamente después de la liberación del campo en mayo de 1945. La desorganización del colapsado régimen nazi y la rápida ocupación de las tropas soviéticas en la región impidieron que muchos de los responsables pudieran escapar a zonas seguras. Algunos oficiales intentaron huir hacia el oeste, con la esperanza de entregarse a los aliados occidentales en lugar de caer en manos soviéticas o polacas, pero la mayoría fracasó en su intento. Otros optaron por ocultarse en pequeñas aldeas cercanas o en las ciudades principales, cambiando sus nombres y destruyendo documentos que los vincularan al campo de concentración. Sin embargo, el grado de notoriedad de ciertos miembros del personal, en especial de las guardianas más sádicas, dificultó su anonimato. La población local, consciente del terror vivido en Stutthof, no tardó en denunciarlas ante las nuevas autoridades, lo que llevó a la captura de varias de ellas en cuestión de semanas o meses. A diferencia de los juicios de Nuremberg, que estaban centrados en los líderes políticos y militares de la Alemania nazi, los procesos en Gdansk tomaron un enfoque distinto al juzgar a supervisores de menor rango. Este hecho no era menor, ya que representaba un cambio en la visión de la responsabilidad individual dentro del aparato genocida nazi. En Stutthof no solo fueron procesados los oficiales de las SS que emitían órdenes, sino también aquellos que, aunque no ocupaban altos cargos, ejecutaron personalmente actos de violencia y participaron activamente en la opresión de los prisioneros. Entre los capturados se encontraban guardianas femeninas, una circunstancia inusual en los tribunales de posguerra, pues aunque muchas mujeres trabajaron en los campos de concentración, pocas habían sido llevadas ante la justicia hasta ese momento. Durante el juicio, que tuvo lugar entre el 25 de abril y el 31 de mayo de 1946, se presentaron testimonios desgarradores de sobrevivientes que detallaron escenas de brutalidad extrema. Estas declaraciones incluían relatos de asesinatos arbitrarios, torturas sistemáticas y ejecuciones masivas llevadas a cabo tanto en las cámaras de gas como en los bosques cercanos al campo. Los testigos describieron cómo los prisioneros eran sometidos a condiciones inhumanas, siendo víctimas de abusos físicos y psicológicos constantes por parte del personal del campo. El tribunal, compuesto por autoridades polacas y soviéticas, mostró una firme determinación de impartir justicia ejemplar. De los 15 acusados, 11 fueron condenados a muerte, incluyendo a figuras como el SS Oberscharführer Johann Pols y las guardianas Jenny Wanda Barkman, Elisabeth Becker, Wanda Klaff, Ewa Paradis y Gerda Steinhoff.
Las ejecuciones se llevaron a cabo públicamente el 4 de julio de 1946 en Biskupia Gorka, una colina cercana a Gdańsk, donde una multitud presenció la implementación de las sentencias. Durante los juicios de Stutthof, la actitud de los acusados reveló una amplia gama de comportamientos que oscilaron entre el arrepentimiento y la negación desafiante. Algunos mostraron signos de remordimiento o temor por su destino, mientras que otros minimizaron su participación en los crímenes o justificaron sus acciones bajo la premisa de obediencia a órdenes superiores. Entre las figuras más destacadas se encontraba Jenny Wanda Bergman. Durante el juicio, Bergman mostró una actitud frívola y despreocupada, llegando a reírse y coquetear con sus guardias, lo que contrastaba profundamente con la gravedad de las acusaciones en su contra. Esta conducta fue percibida como una falta de remordimiento y una negación de la responsabilidad por sus acciones. Por otro lado, Irmgard Furchner, quien trabajó como secretaria en el campo de concentración de Stutthof, fue acusada en 2021 de complicidad en más de 11.000 asesinatos. Durante su juicio, Furchner negó su responsabilidad, argumentando que su papel administrativo no la involucraba directamente en las atrocidades cometidas. Sin embargo, el tribunal consideró que, al manejar la correspondencia y documentos relacionados con las operaciones del campo, era consciente de los crímenes que allí ocurrían. Esta postura de negación y justificación refleja cómo algunos acusados intentaron distanciarse de sus acciones aludiendo a la naturaleza de sus funciones. Los testimonios presentados durante los juicios fueron fundamentales para exponer la magnitud del sadismo de algunos acusados. Sobrevivientes relataron episodios de extrema crueldad que iban más allá de las órdenes recibidas, evidenciando que en muchos casos los perpetradores actuaron movidos por un sentido de poder absoluto y deshumanización de las víctimas. Estas declaraciones dejaron en claro que, más allá de la obediencia ciega al régimen nazi, en Stutthof hubo individuos que disfrutaron del poder absoluto que les otorgaba su posición. Las sentencias dictadas tras el primer juicio de Stutthof fueron ejecutadas el 4 de julio de 1946 en la colina de Biskupia Gorka, cerca de Gdańsk. A diferencia de otras ejecuciones de posguerra, estas se llevaron a cabo públicamente, atrayendo a una multitud que deseaba presenciar el castigo de los perpetradores. La decisión de realizar ejecuciones públicas reflejaba el profundo anhelo de justicia de la población que había sufrido bajo la ocupación nazi y buscaba una forma de cierre y retribución. Sin embargo, la naturaleza pública de las ejecuciones generó debates entre observadores y autoridades. Mientras algunos consideraban que estas acciones eran necesarias para satisfacer el clamor popular y servir como advertencia contra futuros crímenes, otros argumentaban que tales espectáculos podían deshumanizar a la sociedad y convertir la justicia en una forma de venganza pública. Las autoridades polacas, al observar las reacciones y el comportamiento de las multitudes durante estas ejecuciones, comenzaron a cuestionar la eficacia y la moralidad de las ejecuciones públicas. Como resultado, se tomó la decisión de prohibir futuras ejecuciones públicas en Polonia, trasladando estos actos a entornos más privados y controlados para preservar la dignidad del proceso judicial y evitar posibles desórdenes públicos. A pesar de la contundencia de estos juicios, la cuestión sobre si la justicia fue suficiente sigue abierta. Aunque los principales perpetradores capturados fueron juzgados y condenados, muchos otros, incluidos algunos oficiales de mayor rango, lograron escapar o simplemente no fueron procesados. Además, la rapidez de los juicios dejó dudas sobre si se investigó a fondo cada caso o si algunas condenas se basaron más en la necesidad de impartir castigos ejemplares que en pruebas concretas. Sin embargo, lo innegable es que los juicios de Stutthof en Gdańsk marcaron un punto crucial en la historia de la justicia de posguerra, demostrando que incluso los crímenes cometidos por figuras de menor rango no quedarían impunes. El 4 de julio de 1946, la horca de Biskupia Gorka y el último ajuste de cuentas. El 4 de julio de 1946, la colina de Biskupia Gorka en Gdańsk fue escenario de una de las ejecuciones públicas más significativas de la posguerra, marcando un hito en la búsqueda de justicia tras las atrocidades cometidas en el campo de concentración de Stutthof.
Los preparativos para las ejecuciones públicas del 4 de julio de 1946 en Biskupia Gorka fueron meticulosamente organizados para garantizar tanto la eficacia del acto como su impacto en la comunidad. La construcción de los patíbulos se llevó a cabo con precisión, erigiendo estructuras robustas capaces de soportar múltiples ejecuciones simultáneas. Estas plataformas se situaron estratégicamente en una zona elevada y despejada de la colina, asegurando una visibilidad óptima para los miles de asistentes que se congregarían para presenciar el evento. La elección de Biskupia Gorka como lugar de las ejecuciones no fue arbitraria. Históricamente, esta colina había tenido una importancia estratégica debido a su proximidad a la ciudad principal y su elevación natural, lo que la convertía en un punto de observación ideal. Durante el siglo XVII se construyeron fortificaciones en la colina debido a su relevancia estratégica. Además, tras las particiones de Polonia, insurgentes polacos del levantamiento de noviembre fueron encarcelados por los prusianos en estas fortificaciones. Esta ubicación no solo facilitaba el control de la multitud, sino que también añadía un peso simbólico al acto al realizarse en un lugar cargado de historia y significado para la comunidad local. La logística del evento implicó una coordinación estrecha entre las autoridades locales y las fuerzas de seguridad. Se implementaron medidas para gestionar el flujo de personas hacia la colina, estableciendo puntos de control y rutas específicas para evitar aglomeraciones descontroladas. Además, se dispusieron unidades médicas y de emergencia para atender cualquier eventualidad durante el desarrollo de las ejecuciones. La planificación también consideró el impacto psicológico en la población. Al permitir la asistencia masiva al evento, las autoridades buscaban no solo castigar a los culpables, sino también ofrecer a la comunidad una sensación de justicia y cierre tras los horrores vividos durante la ocupación nazi. La visibilidad de los patíbulos desde diversos puntos de la colina reforzaba este objetivo, asegurando que el acto fuera presenciado por la mayor cantidad de personas posible. Los condenados, entre los que se encontraban figuras como Jenny Wanda Barkman, Gerda Steinhoff, Elisabeth Becker, Wanda Klaff y Ewa Paradis, fueron trasladados al lugar en vehículos militares fuertemente custodiados. Cada uno de ellos había sido declarado culpable de crímenes contra la humanidad durante los juicios de Stutthof, llevados a cabo entre abril y mayo de 1946. Su presencia en el patíbulo representaba la culminación de un proceso judicial que buscaba responsabilizar a aquellos que, amparados en su rol dentro del régimen nazi, perpetraron actos de extrema crueldad. La convocatoria atrajo a una multitud estimada en 200.000 personas, reflejando el profundo anhelo de justicia de una sociedad devastada por la guerra y las atrocidades nazis. Hombres, mujeres y niños se congregaron en la colina, algunos buscando cerrar heridas personales, otros movidos por el deseo de presenciar un acto de retribución largamente esperado. El ambiente estaba cargado de emociones, desde el silencio expectante hasta murmullos de aprobación y, en ocasiones, expresiones de ira contenida. La presencia masiva evidenciaba no solo el deseo de justicia, sino también la necesidad colectiva de presenciar el castigo de quienes habían infligido tanto sufrimiento. El método de ejecución elegido fue el ahorcamiento por el sistema de caída corta, una técnica que provoca la muerte por estrangulamiento lento en lugar de una ruptura cervical inmediata. Este procedimiento, deliberadamente seleccionado, prolongaba la agonía de los condenados, sirviendo como una forma de enfatizar la gravedad de sus crímenes. Los efectos en los ejecutados fueron visibles y perturbadores: movimientos convulsivos, rostros congestionados y una lucha desesperada por el aire que no llegaba. Cada ejecución se llevó a cabo de manera secuencial, permitiendo que la multitud absorbiera plenamente el impacto de cada muerte. La elección de este método subrayaba la intención de las autoridades de imponer un castigo que reflejara la severidad de los delitos cometidos. Las reacciones del público fueron variadas. Algunos espectadores mostraron satisfacción al ver a los perpetradores enfrentar las consecuencias de sus actos, considerándolo un acto de justicia poética. Otros, sin embargo, experimentaron incomodidad o incluso repulsión al presenciar la brutalidad del proceso, cuestionando la moralidad de responder a la violencia con más violencia.
Los testimonios de la época reflejan una mezcla de alivio y reflexión, con individuos reconociendo la necesidad de justicia, pero también enfrentando las complejidades éticas de las ejecuciones públicas. Este evento en Biskupia Gorka no solo representó el castigo a los culpables, sino que también sirvió como un recordatorio colectivo del costo humano de la barbarie y la importancia de la justicia en la reconstrucción de una sociedad herida. La ejecución masiva en Biskupia Gorka. El 4 de julio de 1946 permanece en la memoria histórica como un acto de justicia retributiva y una manifestación del dolor colectivo de una nación que buscaba sanar las heridas infligidas por la ocupación nazi. Este evento simboliza la determinación de una sociedad por confrontar su pasado y asegurar que tales atrocidades no queden impunes ni se repitan en el futuro. Las marchas de la muerte de Stutthof, el éxodo de los condenados. La llegada del invierno de 1945 trajo consigo el colapso inminente del Tercer Reich. Con el Ejército Rojo avanzando desde el este y las fuerzas aliadas empujando desde el oeste, la Alemania nazi se encontraba en una retirada desesperada. En este contexto, la orden de evacuar el campo de concentración de Stutthof no solo respondía a la necesidad de evitar que los prisioneros fueran liberados por los soviéticos, sino también a un intento de borrar las huellas del exterminio. La directriz provenía de las más altas esferas del régimen nazi. Los prisioneros no debían caer vivos en manos enemigas. Desde finales de 1944, los comandantes de Stutthof sabían que su campo estaba condenado. La ofensiva soviética en Prusia Oriental había roto las líneas alemanas y las rutas de abastecimiento se desmoronaban. Consciente de que el tiempo se agotaba, Paul Werner Hoppe, el último comandante del campo, recibió instrucciones de evacuar a la mayoría de los prisioneros y destruir cualquier rastro de la maquinaria de exterminio. Las órdenes eran tajantes. Los prisioneros enfermos y débiles que no pudieran marchar serían ejecutados en el lugar, y el resto sería enviado en marchas forzadas hacia el oeste, sin importar las condiciones climáticas o la resistencia física de los deportados. El 25 de enero de 1945, las SS comenzaron la evacuación. Más de 50.000 prisioneros estaban aún en el campo, pero solo unos 30.000 fueron considerados aptos para la marcha. Aquellos que no podían mantenerse en pie fueron abandonados a su suerte o fusilados en el acto. No había margen para la piedad ni espacio para la compasión. Los prisioneros, debilitados por meses o años de inanición, enfermedades y trabajos forzados, fueron organizados en columnas que avanzaban a paso forzado por los caminos helados de Pomerania y Prusia Oriental. Algunos ni siquiera tenían zapatos. Otros llevaban harapos que apenas los protegían del frío. La temperatura oscilaba entre los -10 y -20 grados Celsius, y la nieve cubría el suelo con una capa implacable. Los oficiales nazis sabían que muchos de los deportados morirían en el camino. De hecho, ese era el propósito de la evacuación. No se trataba de un traslado, sino de una ejecución diferida. Se les ordenó a los guardias que dispararan a cualquiera que se retrasara o mostrara signos de agotamiento. Se prohibió a los habitantes de los pueblos cercanos ofrecer comida o refugio a los prisioneros, y cualquier civil sorprendido ayudando a los deportados podía ser castigado con la muerte. En muchos casos, los prisioneros eran obligados a dormir al aire libre en campos abiertos o en los márgenes de los caminos, donde el frío mataba a los más débiles antes del amanecer. Las columnas de prisioneros avanzaban lentamente a través del paisaje helado, envueltas en un silencio roto solo por el viento y el crujir de la nieve bajo los pies. Las órdenes eran claras. Debían marchar sin descanso, sin importar su estado físico. Quienes se desplomaban por el agotamiento o el frío eran ejecutados en el acto. No había paradas para comer, no se permitía ningún tipo de descanso prolongado y cualquier intento de apartarse del grupo se castigaba con la muerte inmediata. Además del frío, el hambre se sumaba a la tortura. Después de días sin recibir alimento, algunos prisioneros intentaban comer nieve para calmar la desesperación, pero la sensación de frío en el estómago solo empeoraba su debilidad. Los más desesperados buscaban raíces o trozos de madera para masticar, cualquier cosa que les diera la ilusión de ingerir algo. Las ejecuciones eran constantes y públicas. Si alguien caía,
era ejecutado sin previo aviso. Los guardias nazis disparaban sin titubear, dejando los cuerpos en la nieve como advertencia para los demás. La marcha no se detenía ni siquiera para los moribundos. Los prisioneros tenían que esquivar los cadáveres de sus compañeros caídos, muchos de ellos aún agonizantes, incapaces de moverse mientras el frío los consumía lentamente. En algunas ocasiones, los propios guardias usaban las ejecuciones como entretenimiento. Se divertían disparando a los rezagados en diferentes partes del cuerpo, prolongando su sufrimiento antes de darles el tiro de gracia. Los testimonios de los pocos que lograron sobrevivir describen escenas de horror absoluto. Un prisionero relató cómo, en una noche particularmente fría, los guardias ordenaron a un grupo de deportados acurrucarse unos contra otros para darse calor, solo para luego abrir fuego sobre ellos, dejando sus cuerpos apilados en la nieve. Otro testimonio cuenta que, en ciertos momentos, los guardias simplemente se cansaban de avanzar y ordenaban a los prisioneros cavar sus propias fosas en la nieve antes de ser fusilados en masa. Estos episodios de brutalidad no eran excepcionales, eran parte de una estrategia sistemática de exterminio encubierto. Los prisioneros que lograron sobrevivir a la brutalidad de las marchas forzadas no encontraron alivio en su destino final. Para muchos, el recorrido solo había sido un retraso en la ejecución inevitable. Un número significativo de prisioneros fue dirigido hacia la costa del mar Báltico, donde las SS llevaron a cabo masacres sistemáticas. En las playas y dunas heladas, los grupos de prisioneros fueron obligados a cavar sus propias fosas bajo la mirada de los guardias. A pesar de su extrema debilidad, los que no excavaban lo suficientemente rápido eran golpeados o fusilados en el acto. Una vez que las zanjas estaban listas, los nazis alineaban a los prisioneros al borde y les disparaban por la espalda, dejando que los cuerpos cayeran unos sobre otros en una macabra pila de cadáveres. Los que no morían instantáneamente eran enterrados vivos bajo la siguiente tanda de víctimas en un intento de ocultar la masacre. Para otros prisioneros, la muerte llegó de una forma aún más cruel y despiadada. Conscientes de que las fuerzas aliadas estaban cada vez más cerca, los nazis idearon un método rápido y eficiente para deshacerse de grandes cantidades de prisioneros: el asesinato en el mar. Miles de deportados fueron transportados hasta los puertos cercanos y forzados a abordar barcos bajo la falsa promesa de evacuación. Débiles y sin otra opción, los prisioneros fueron hacinados en las bodegas de cargueros y barcazas sin provisiones ni ventilación. Una vez que los barcos se adentraron en el mar, los tripulantes nazis los abandonaron a su suerte, o en algunos casos, directamente los hundieron, saboteando los cascos de las embarcaciones para que se llenaran de agua rápidamente. En minutos, los barcos comenzaron a sumergirse, atrapando a cientos de prisioneros en su interior. Algunos intentaron escapar, pero las aguas gélidas del Báltico no ofrecían salvación. Incluso aquellos que lograban salir de las bodegas morían de hipotermia o ahogados antes de poder alcanzar la orilla. Los testimonios de los sobrevivientes describen escenas aterradoras. En algunos casos, los prisioneros que aún estaban en cubierta fueron obligados a saltar al mar a punta de bayoneta, mientras los nazis observaban impasibles cómo el frío y el oleaje hacían su trabajo. Otros relatos indican que, en ciertas ocasiones, los mismos guardias disparaban contra los deportados en el agua, asegurándose de que no quedara ningún testigo con vida. Estos actos de asesinato masivo en el mar reflejan la desesperación final de los nazis por eliminar cualquier prueba de sus crímenes antes de la inminente llegada de los aliados. De los miles de prisioneros que emprendieron la evacuación de Stutthof, menos del 15% logró sobrevivir hasta la liberación. Muchos de los que escaparon con vida lo hicieron gracias a la confusión del colapso del Tercer Reich, escondiéndose en bosques o siendo rescatados por poblaciones locales que, a riesgo de su propia seguridad, les brindaron refugio. Otros fueron encontrados por el Ejército Rojo, que avanzaba implacablemente sobre los restos del dominio nazi. Sin embargo, incluso para los que lograron sobrevivir, la liberación no significó el fin de su sufrimiento. La desnutrición extrema, las enfermedades y el trauma psicológico los acompañarían por el resto de sus vidas. Para ellos, la libertad había llegado demasiado tarde. Las pruebas del horror perpetrado durante la evacuación de Stutthof
comenzaron a emerger inmediatamente después de la llegada del Ejército Rojo a la región. Lo que los soldados soviéticos encontraron fue una imagen de absoluta devastación. Caminos cubiertos de cadáveres congelados, restos de ejecuciones masivas en la costa del Báltico y prisioneros demasiado débiles para siquiera hablar sobre lo ocurrido. Los informes militares describen escenas aterradoras, con cuerpos amontonados en zanjas poco profundas y rastros de fusilamientos apresurados en la nieve. Algunos prisioneros aún vivos fueron encontrados en estado crítico, incapaces de moverse debido al hambre y las enfermedades, con el rostro marcado por la desesperación y el sufrimiento extremo. Los testimonios de los liberadores reflejan el impacto de estas imágenes, con soldados que, a pesar de haber visto los estragos de la guerra en el frente oriental, quedaron conmocionados por la brutalidad del exterminio en Stutthof. Paralelamente, la Cruz Roja Internacional y otras organizaciones de asistencia que llegaron poco después comenzaron a documentar las atrocidades. Se elaboraron listas detalladas de prisioneros desaparecidos, se registraron testimonios de los supervivientes y se recopilaron informes forenses sobre la causa de muerte de miles de víctimas. Estos registros fueron fundamentales para esclarecer los crímenes cometidos en la fase final del campo y sirvieron como pruebas cruciales en los juicios posteriores. También ayudaron a reconstruir el trayecto exacto de las marchas de la muerte y a calcular cuántos prisioneros habían sido asesinados en el trayecto o enviados a su muerte en el mar. Con la evidencia en la mano, la búsqueda de los responsables se convirtió en una prioridad para las autoridades polacas y soviéticas. A diferencia de los crímenes cometidos dentro del campo de concentración, que en algunos casos podían quedar diluidos en la compleja burocracia del sistema nazi, la evacuación de Stutthof presentó un caso más directo de asesinato masivo premeditado. Las órdenes de exterminio eran claras, y los oficiales que supervisaron las marchas y ejecuciones no podían justificar sus acciones bajo el argumento de estar siguiendo órdenes generales de Berlín. Como resultado, varios de los altos mandos responsables de la evacuación fueron identificados, capturados y sometidos a juicio en Gdańsk en los años posteriores al conflicto. Entre los acusados se encontraban oficiales de las SS que dirigieron las marchas, supervisores del transporte de prisioneros y miembros de la administración del campo que habían participado en la planificación de la evacuación. Durante los juicios, los testimonios de los supervivientes fueron devastadores. Relataron la brutalidad de los guardias en el trayecto, las ejecuciones arbitrarias en la nieve y los métodos crueles utilizados para deshacerse de los deportados en el mar. Las pruebas recopiladas por los soldados soviéticos y los documentos de la Cruz Roja fueron presentadas ante el tribunal, detallando con precisión el alcance de la matanza. El veredicto de los juicios fue contundente. Se determinó que la evacuación de Stutthof no había sido una simple reubicación de prisioneros ante el avance del Ejército Rojo, sino un acto deliberado de exterminio final. Esta conclusión reforzó el reconocimiento histórico de las marchas de la muerte como una fase crucial dentro del Holocausto, evidenciando que hasta el último momento el régimen nazi priorizó la aniquilación de sus víctimas antes que permitirles sobrevivir a la guerra. Para los responsables capturados, la justicia fue rápida y severa. Muchos fueron condenados a muerte o a largas penas de prisión. Sin embargo, para las decenas de miles de víctimas que perecieron en las marchas y en el mar, el juicio llegó demasiado tarde. Stutthof en la memoria. Justicia, olvido y las huellas del horror. El legado de las ejecuciones de Stutthof y su impacto en la memoria colectiva han sido objeto de reflexión y debate a lo largo de las décadas. Hoy en día, la historia de Stutthof y sus verdugos se recuerda a través de diversos medios que buscan preservar la memoria y educar a las generaciones futuras sobre las atrocidades cometidas. El campo de concentración de Stutthof ha sido transformado en un museo y lugar de memoria, donde se exhiben documentos, fotografías y objetos personales de las víctimas y perpetradores. Este espacio sirve como un recordatorio tangible de los horrores del Holocausto y ofrece a los visitantes una comprensión profunda de las condiciones inhumanas que prevalecieron allí. A través de exposiciones y programas educativos, el museo busca mantener viva la memoria de las víctimas y fomentar la reflexión sobre las lecciones de la historia. El papel de las guardianas en los campos de concentración, especialmente en Stutthof, ha sido objeto de análisis y debate.
Estas mujeres, que participaron activamente en la supervisión y, en muchos casos, en la perpetración de abusos y asesinatos, desafían las percepciones tradicionales de género y violencia. Estudios históricos han documentado casos de extrema brutalidad por parte de estas guardianas, lo que ha llevado a discusiones sobre su responsabilidad individual y las dinámicas de poder en el régimen nazi. La figura de Jenny Wanda Bergman, conocida como el Bello Espectro por su crueldad en Stutthof, ejemplifica la complejidad de este fenómeno. Su participación activa en la selección de prisioneros para las cámaras de gas y su comportamiento durante los juicios resaltan la brutalidad que algunas de estas mujeres ejercieron. Biskupia Gorka, el lugar de las ejecuciones públicas de los criminales de guerra de Stutthof, ha adquirido un simbolismo significativo como sitio de justicia histórica. La elección de este lugar para las ejecuciones no fue casual. Su visibilidad y accesibilidad permitieron que una multitud presenciara el acto, sirviendo como una manifestación pública de justicia y una advertencia contra futuros crímenes. Hoy en día, Biskupia Gorka es reconocido como un lugar de memoria que simboliza la retribución y el cierre para una comunidad afectada profundamente por las atrocidades de la guerra. Este sitio recuerda la importancia de enfrentar el pasado y asegura que las lecciones aprendidas no se olviden. La memoria de Stutthof y las ejecuciones en Biskupia Gorka continúan siendo relevantes en la educación sobre el Holocausto y en la promoción de los derechos humanos. A través de la preservación de estos lugares y la difusión de sus historias, se busca honrar a las víctimas y garantizar que las generaciones futuras comprendan la importancia de resistir la injusticia y la opresión en todas sus formas.